Aunque se trata solo de una enfermedad, para muchos se ha convertido en una maldición, en un tema tabú, en un problema, y todo por la falta de educación y cultura al respecto. La epilepsia, especialmente en países del tercer mundo, pero incluso en Estados Unidos, significa para quienes la padecen un trabajo doble, para quienes la comparten una forma de sufrimiento y para quienes la atienden un asunto de alta prioridad. El doctor Luis Castro Ramírez, neurocirujano egresado de la Universidad Veracruzana, explica que como en todas las facetas de la vida, la información es la herramienta que podría hacer la diferencia en favor de los afectados por esta enfermedad. La información, el tabú que existe con respecto a la epilepsia es que el paciente, la población en general piensa que es un mal incurable y que es un mal que les impide hacer su vida cotidiana normal, su vida laboral, su vida estudiantil. En realidad, la epilepsia es un cuadro causado por diferentes factores, pero que bien diagnosticado, con un tratamiento oportuno, y que el paciente se apegue al tratamiento, permite que la persona como tal haga su vida cotidiana normal y sea productivo en todos los campos. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso que puede manifestarse de forma distinta dependiendo del paciente y no siempre con crisis convulsivas ni con los mismos grados o efectos, de tal forma que hasta las estadísticas pueden variar, dado que muchas veces ni siquiera el propio afectado sabe que la padece. Las estadísticas son un poco variables. Por la dificultad para recolectar la información, hay muchos cuadros, muchos pacientes con crisis de epilepsia, crisis parciales, y no la típica crisis generalizada que toda la gente conoce como un ataque. Entonces es la falta de un diagnóstico bien, hablamos de un subdiagnóstico. Entonces las estadísticas no son tan creíbles, pero aproximadamente de 1 a 3% hasta 7% de la población sufre de epilepsia. Independientemente de las estadísticas, quienes la padecen deben sufrir toda clase de desaires, que van desde tener que aguantar malas caras, pasar dificultad para encontrar trabajo, mantener una estabilidad laboral o sentimental, o hasta ser vistos como gente rara. Es por ello que saben que el primer paso para lograr y alcanzar una vida normal es con el apoyo de la familia. Egresada de la Universidad Tecnológica de México, Ivette García fue diagnosticada con epilepsia desde los 4 años y explica que desde entonces ha tenido que llevar un tratamiento, pero asegura que la falta de educación y cultura ha hecho muy complicada su vida, aunque gracias al apoyo de la familia, esta la ha empujado a salir adelante. Hasta ahorita con la gente que he tenido a mi alrededor, tanto como familia como mi pareja, me ha ayudado muchísimo, ¿no?, a poder seguir adelante y sobre todo tener mi hijo, mi embarazo, porque es especial, ¿no? Llegué a tener primero tratamiento antes de embarazarme, durante el embarazo y después del embarazo, entonces todo es especial, ¿no? Pero sí es muy importante el apoyo, porque sin el apoyo tanto de la familia como de mi pareja, pues yo siento que no lo hubiera podido tener, por ejemplo, mi bebé, ¿no? Y es 100% saludable, y eso es lo que a mí me dio mucho gusto, ¿no? Porque la epilepsia no es hereditaria, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿Ni tampoco es contagioso? No, tampoco es contagioso. La epilepsia tiene diversas formas de manifestarse. No siempre ocurre con el nacimiento o a temprana edad, sino que puede aparecer en cualquier momento y en diversas formas. Incluso, muchas personas nunca llegan a enterarse que la padecen. Coral Hernández gozó de una infancia normal, cursó primaria y secundaria como un estudiante modelo, destacándose por sus buenas calificaciones y su popularidad, pero al cumplir 15 años, de repente y sin esperarlo, comenzó a tener episodios de ausencia, que en su vida diaria significaron una serie de problemas de toda índole. Y resulta que sigue siendo la misma, pero ahora con un diagnóstico diferente, ¿no? Ya no sabes si llamarte normal, anormal, enferma, no enferma. Lo que sí es cierto es que ya cambió tu mundo, ¿no? Y entonces
o sea, sí te genera mucha incertidumbre, mucho miedo, y claro que hubo discriminación, ¿no? O sea, discriminación en el sentido de, pues, sí hubo alguna vez algún chico que me rechazó, sí hubo alguna vez, amigos que les daba miedo salir conmigo. Donde yo trabajaba, cuando se me ocurrió decirle a uno de los altos directivos que era epiléptica, pues ahí sí como que sentí que se retiró el apoyo. Hoy, igual que quienes la sufren, la padecen o la tratan, solicita el apoyo y sensibilidad de quienes, entre comillas, nos consideramos sanos. Coral explica que para evitar más rechazos no suele presentarse como epiléptica, porque además ni se considera ni es considerada como discapacitada. Por ello, pide un cambio en las leyes de forma que se incentive a las empresas para que contraten a quienes padecen esta enfermedad. No hay ningún tipo de programa ni de salud ni algún incentivo fiscal hacia las empresas, que eso sería lo más importante, para que pudieran contratar a gente epiléptica, porque obviamente, ¿qué pasa con un epiléptico? Es como una persona diabética, ¿no? Le puede dar un coma diabético al epiléptico, un ataque en plena función. Pueden darle 2 o 3 días de incapacidad, y eso pues afecta la producción. O sea, los epilépticos no estamos dentro de ningún programa contemplados, para que le den un incentivo fiscal si contratan epilépticos. La verdad es que los epilépticos tenemos que fingir que somos saludables, que no tenemos ninguna enfermedad. Coral explica además que su preocupación por un mejor mundo para los epilépticos la ha llevado a realizar diversas investigaciones en busca de apoyo, resultando que no existen asociaciones o grupos de autoayuda, o bien organizaciones vinculantes. Por ello, además de la propuesta fiscal ya hecha por Coral, retomamos las palabras del doctor Castro y David en torno a la información. Más que nada, ya hay programas en las diferentes instituciones. Lo que sí sería muy bueno es que se incrementaran esos programas y ¿por qué no? Así como salen spots de diferente información en los medios de comunicación, se hicieran información escueta, concreta y entendible para el público en general en los diversos medios masivos de comunicación. Pues que nos informen más, ¿no? Sobre todo a gente superior, ¿no? O bueno, también desde niños, ¿no? Que nos informaron, así como nos dieron la educación sexual, y pues de historia, todo eso yo siento que debería de entrar, ¿no? También esa información, porque pues mucho a veces recibimos. También si se enteran amigos, ¿no? De que tenemos esta enfermedad, nos desairan, ¿no? Pero eso es por falta de información. Entonces siento que si desde la escuela nos llegaran a enseñar el simple hecho, ¿no? De qué hacer cuando uno se pone mal, cuando tenemos crisis, ¿no? Y que no pasa nada, ¿no? Simplemente perdemos el conocimiento en un momento y que no va a pasar nada, ¿no? O sea, que no se lo vamos a contagiar, ni mucho menos, ni que somos un monstruo, ¿no? Porque a veces así lo ven. Entonces, más que nada, educación, cultura. Para HC Video Producciones, desde la Ciudad de México, Arturo García Caudillo.